sumo y le hallo la media, va a ser 120. ¿Ok? Y si le hallo la desviación estándar, como habíamos visto, cada observación se le resta la media. Entonces 120 menos 120 al cuadrado, así, subsiguiente, va a ser 0. Entonces nuestra desviación estándar, en una muestra que todos tienen el mismo valor, va a ser 0. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que la desviación estándar mide la variabilidad del promedio de las operaciones, o sea, en general todas las operaciones, cómo están distribuidas alrededor de la media. Por ejemplo, si yo tengo una desviación estándar muy amplia, quiere decir que mi muestra es bien diversa, ¿no? Es como que no todos los valores están en un solo punto, están dispersos. El lado extremo es menor, el lado extremo mayor, ¿cómo abreviarlo? Bueno, SD. Quiero que apunten este valor sigma al cuadrado sigma. S al cuadrado es la varianza. Sigma al cuadrado es la varianza, pero de la población, ¿no? S al cuadrado es la varianza de la muestra. Sigma al cuadrado varianza de la población. Y cuando usas S, es la dirección estándar de la muestra. Cuando usas sigma, sin elevado al cuadrado, es la dirección estándar de la población. Bien. ¿Qué cosas? Bueno, ya les he explicado qué cosa es una muestra, ¿no? Es una parte de una población. Acá por ejemplo, los 5 presiones de varones estudiantes en Estados Unidos. Y la población viene a ser todos los varones estudiantes en Estados Unidos. ¿Okay? Bien, lo que nosotros queremos siempre en una muestra que represente una población es que nuestra muestra sea representativa. Es decir, que nuestros datos sean representativos de la población. Van a dar datos que vamos a inferir hacia la población. Y una manera de hacerlo es randomizando, ¿no? El ejemplo de la moneda. O el ejemplo que pone acá de manera práctica de poner todos los nombres en un sombrero, ¿no? Ponemos todos los nombres de nosotros en un sombrero y yo saco, no sé, al azar, bueno, recojo sin ver, cojo y pongo un nombre, ¿no? Y esa es una manera, por ejemplo, de randomizar de manera práctica. No va a ser así, ¿no? Pero va a ser así. Bien, lo que es el muestreo simple, la randomización simple, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa me dice? ¿No? Todos te ponen una chance de que yo lo coja si yo pongo sus nombres en un sombrero. No sé, por ejemplo, Andrés tiene la posibilidad que yo, que Sergio o que Vanessa tengan la misma probabilidad de que yo saque su nombre. Todos tienen la probabilidad, a eso se refiere, ¿no? Todos tienen una chance. Bien. Ok. Nuestra media nunca va a ser la misma, nuestra media de nuestra muestra nunca va a ser la misma que la media de nuestra población. Nunca va a ser la misma, ¿no? Solamente va a tratar de representar, va a tratar de aproximarse, va a tratar de ser miméticamente imperfecta. O sea, bueno, acá más adelante lo menciono, que es miméticamente imperfecta porque nunca va a llegar a ser como esa. Y esos son los símbolos, otros símbolos también. La media de la muestra representada como una X, una barra, ¿no? Por encima. La media poblacional como una mu y la dirección estándar poblacional como sigma. Estos son símbolos que vamos a usar más adelante. Bien, como les había explicado, nunca vamos a tener la media, nunca vamos a tener la mediana, la dirección estándar de la población. Solamente vamos a tener una representación de esos valores a través de nuestra muestra. Pero ¿cuán cerca está nuestra media de la muestra a la media de la población? Existen métodos estadísticos para saber eso, ¿no? Realmente está cerca, realmente es representativo, realmente va a representar la media de la población, la media de nuestra muestra. A eso se refiere, ¿no? Lo vamos a hacer más adelante. Es importante, el tamaño. El tamaño de la muestra. ¿A qué se refiere con esto? A ver, lo voy a leer esto. Acá dice que una muestra basada en 1000 observaciones te va a dar una media más aproximada a la media de la población que una media de 100 personas. Es decir, si yo tengo una muestra de 1000 personas, nuestra media se va a aproximar mucho más a la media poblacional que una media de 100 personas a la media de nuestra población total. ¿Por qué? Vamos a hablar después por qué el tamaño en cuanto a nuestras muestras van a influir en estos datos y van a aproximarse cada vez más a la verdadera media de nuestra población. Pero esto es, bueno,
algo que, bueno, supongo que ustedes resumirán de que, ¿qué pasa si yo aumento cada vez más mi muestra? Si yo tengo, en vez de 100 pacientes, 1000 pacientes. Va a ir aumentando mi medio, va a ir, si era 100 y medio, va a ir aumentando a 120, a 130, 140. No va a ser así. Es muy variable, no podemos inferir eso. No podemos inferir que aumentando esa muestra, nuestra media, nuestra situación estándar, nuestra media va a cambiar, va a aumentar, por ejemplo. Si aumento, a eso me refiero. Como dice el autor. Bien, valores extremos. Valores extremos, lo que se había hablado, las operaciones que están lejos de la media y que están en el lado mayor o en el lado menor. Los valores extremos suelen verse mucho más en muestras grandes. Cuando tenemos muestras de muchos pacientes, van a verse más preciso, o ¿cómo le puedo decir? Van a estar más protegidos nuestra muestra. ¿Cómo les quiero decir eso? ¿Qué pasa si yo tengo una muestra de 5 personas? En nuestra media, si yo le pongo un valor de 120 a 200, nuestra media va a aumentar mucho, ¿no? Lo que les había explicado hace un poco. Pero ¿qué pasa si yo voy aumentando hacia adelante y hacia atrás? Mis extremos van a ir balanceando, van a ir tratando de tener nuestra media al medio. Lo que yo no quiero es que nuestra media cambie. Yo quiero que nuestra media se quede estática y no vaya hacia adelante o no retroceda valores. ¿Y cómo lo voy a lograr esto? A medida que yo voy aumentando el tamaño de muestra, estos valores extremos van a tratar de mantener fija la media, ¿no? Y que no se mueva a un lado, como dice acá, ¿no? Y además, los valores no extremos. Ahorita les voy a mostrar después de un momento les voy a mostrar una gráfica que van a poder captar un poco mejor esto. Los valores no extremos son aquellos valores que están muy cerca de la media. Son aquellos valores que no están en los extremos, que están alrededor de la media, pero cerca. Y que a medida que tú aumentas el tamaño de tu muestra, estos valores también van a ir aumentando. Es decir, van a tratar de mantener, van a quedarse cerca de la media y van a proporcionar una variación, un balance adecuado. Nosotros no queremos que nuestra variación estándar cambie mucho tampoco. Nosotros no queremos que nuestra variación estándar por 100 pacientes sea de 10, por ejemplo, que no queremos que sea 20, a 30, etc. Queremos que se mantenga igual. Entonces, cuando aumentamos la muestra, no solamente van a mejorarse los valores extremos, sino los valores no extremos que se encuentran cerca de la media. ¿Me entienden eso? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ya. ¿Qué vamos a hacer, Leo? Ya. Mira, imagínate, yo trazo, tengo una línea y esta línea va a representar todo el tamaño de mi muestra. Acá en medio va a estar mi medio. Mis valores extremos van a ser el valor la observación de menor valor, y a este lado va a estar la observación de mayor valor. Estos son los valores extremos, ¿cierto? Los valores no extremos son aquellos que están cerca de la media. Por ejemplo, si yo tengo acá la media, son aquellos valores que están alrededor de la media, muy cerca. Nosotros, cuando haces un trabajo de expresión, la mayoría de valores van a estar cerca de la media, y algunos pocos, si es buena la muestra, van a estar en los extremos. Esos son los valores que están en los valores no extremos. Lo voy a poner acá. Por ejemplo, mira, imaginemos que esta es la media. ¿Ya? Acá trazamos la media. Los valores extremos vendrían a ser esto, hacia atrás, menores, valores menores, valores mayores. Los valores no extremos son todos estos, son todos los valores que representan o que caen dentro del gran grupo de observaciones. Esto viene a ser los valores extremos, no extremos. ¿Me has entendido? Sí, pero cuando mencionaste lo de que si aumentaban, creo que... Ya. A medida que voy aumentando nuestra muestra, mira, vamos a explicar esto ya. Yo tengo una muestra de 113 pacientes. Tengo sus valores extremos menores y sus valores extremos mayores. Y tengo los valores que no están en los extremos, que se encuentran alrededor de la media. Imaginemos que la media es 120, se encuentran acá alrededor. Si yo aumento mi número de observaciones, mis valores extremos van a aumentar, ¿no? Porque a medida que vaya llegando más personas, voy a tener más tipos
flujo de diferentes presiones. Entonces, miren, los valores extremos, antes el menor era 90 y el mayor llegaba a 150. Pero si aumento a 550, mis valores extremos van a pasar, van a ser menores de 80 y mayores de 160. Y si se dan cuenta, los valores no extremos que se encuentran alrededor de la media comienzan a llenar espacios. Los espacios acá como que quedan un poco de espacio, ¿no? Lo que yo quiero decir es que a medida que yo vaya aumentando mi muestra, cada vez van aumentando más personas, estos valores van a tratar de dar estabilidad a mi desviación estándar. Es decir, como que van a tratar de llenar esos espacios. Y si yo escojo toda la población de este ejemplo, voy a llenar todos los espacios. Nunca vas a lograr algo así, porque no puedes escoger la población. Pero esta es una curva teórica, es una curva que, bueno, nunca vamos a lograr, es una curva de una posición. ¿Ya? Pero lo que yo quiero decirles con esto es que cada vez que tú aumentes la muestra, vas a tratar de estabilizar tu media, mantenerla igual y vas a estabilizar tu desviación estándar, ¿no? Va a ser prácticamente igual, ¿no? Así aumente. Sigue siendo parecido, 170, 180. ¿Has entendido? Bueno. Bueno, acá nos hemos quedado, ¿no? Los valores extremos y los valores no extremos. Bueno, esto es parte de matemática nomás. ¿Por qué dividimos no solamente entre, bueno, por n y le ponemos n menos 1 en cuanto a la varianza? Porque, bueno, como sabemos nuestra muestra es mucho menor que la población. O sea, los valores son mucho menores. Y restándole un número abajo, vamos a hacer que nuestro valor no disminuya más, porque si yo le pongo 5, voy a bajar mi media, ¿no? Pero si lo divido entre 4, puedo aumentar un poquito más. Bueno, eso no tiene que saberlo, ¿no? Eso tampoco es parte de matemática, ¿no? Degrees of freedom, ¿no? Bien, ¿por qué usamos el rango en cuanto a describir la variación, la varianza de nuestra muestra? Como hemos visto, la desviación estándar toma cada valor, ¿no? Toma cada valor y lo confronta con las medias. Pero el rango solamente toma el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, cuando yo tomo el valor mínimo y el valor máximo, a medida que yo aumente mi muestra, ojo, a medida que aumente mi muestra, los rangos van a ir creciendo. Porque yo voy teniendo cada vez valores mayores a medida que yo aumente cada vez más presiones a mi muestra. Entonces, si yo uso el rango para hallar la variabilidad, va a ser inexacto. No voy a hacer que mi variabilidad sea, no sé qué estática, sino que varíe mucho de acuerdo a la muestra. Yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero que, como se había dicho, que mi media, mi mediana, mi desviación estándar se quede estática. Entonces el rango no es un buen método para hallar la varianza. Bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Han entendido todo o si quieren puedo explicar algo que no? Bueno, a ver, ¿quién me puede decir cómo podemos escribir los datos continuos? Resumiendo, para pasar a otro lado. A quién me gustaría resumir la descripción de datos continuos? Son números con unidades. ¿Y cómo lo puedes escribir? ¿Cómo puedes sacar información de tu muestra que son datos continuos? ¿Cómo puedo sacar? O sea, ¿cómo puedes escribirlos? ¿Con qué medidas usas tú para escribirlos? Depende, ¿no? Por ejemplo, si es la presión arterial, mercurio, no sé, peso en kilos, tallas en kilos, ¿no? O sea, sí, me refiero a... rango. Un rango. ya. A eso me refiero. Tú tienes que escribir, sacarle el máximo, como dicen, el cubo a tu muestra, a tus datos continuos. Entonces, lo que tú quieres es escribirlo. Entonces lo vas a escribir con la media, con la mediana, con la desviación estándar, en la parte numérica. Y ahora vamos a ver cómo se visualiza usando histogramas, que son el código de barras, los box plots y Stimulin, que son... ahora vamos a ver. ¿Y aquí qué es el histograma? El histograma es lo que nosotros hemos conocido actualmente, que son código de barras. Es una manera de visualizar nuestra muestra. No solamente debemos hallar la media, la mediana, la desviación estándar, sino que debemos visualizar.
¿Okay? Existen distintas formas de distribución. Nuestro código de barras nos va a dar una forma tradicional que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para poder visualizar todos nuestros datos en una gráfica. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos, este es un trabajo que se realizó en el año 1995, en el cual se evaluó el porcentaje de individuos mayores de 5 años en los 50 estados en Estados Unidos. ¿Okay? Bien, acá está el porcentaje de los individuos mayores de 5 años en cada estado. Se vio que en Alaska tuvo el menor porcentaje de individuos mayores de 5 años, que fue 4.6, en Florida el 18.4. Okay. Esto es el primer paso para hacer un histograma. Nosotros no vamos a hacer un histograma de manera manual, eso lo va a hacer el programa STS o el Standard. Pero es importante cómo se hace, porque ahorita les voy a explicar una cosa. Bien, porque nosotros al usar el código barra usamos intervalos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, que vemos el porcentaje de individuos mayores de 5 años en los 50 estados de ese país, vamos a tomar intervalos desde el menor valor hasta el mayor valor. Por ejemplo, el menor valor era 4.6 y el mayor 18.4, ¿cierto? Entonces, el primer intervalo que vamos a tomar es de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, etc., hasta 18 a 9. ¿No? Vamos a contar cuántas relaciones, cuántos estados caen en cada intervalo. Como dice acá, los intervalos son mutuamente exclusivos, es decir, no vamos a incluir, por ejemplo, acá, va a ser de 4.0 a 4.999, no va a ser hasta 5, y el siguiente va a ser de 5.0 a 5.999, de 6.0 a 6.99, no vamos a incluir este número que está acá, ¿no? El 5, o el 6 o el 7. ¿Por qué? Porque quizás podemos cometer el error de contar doble, es decir, en vez de contar 1, solamente caiga 1 en ese intervalo, el siguiente, imaginemos que tenemos un porcentaje de 5 y lo vuelvo a contar acá, y lo vuelvo a contar acá, y sale todo mal, ¿no? Bien, así es como se va a mostrar. En el ente horizontal vamos a ver los intervalos de 1%, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 9, etc. Y en el lado vertical, la altura de cada barra va a decir cuántos casos caen en cada intervalo. Por ejemplo, vemos que entre 2 y 13 caen la mayor cantidad de casos. Y si vemos cómo es la curva, bueno, vamos a imaginarnos que yo trazo una curva de esta manera. Trazo una curva dibujando la parte periférica de nuestro código de barras. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bien, la media es 123.6. No sé si eso es otro ejemplo. Entonces, imaginemos que nuestra media es de 13 en porcentaje. Y trazamos una línea a partir de la media, ¿no? Vamos a ver que el lado izquierdo es muy parecido al lado derecho. Si trazamos una línea, el lado izquierdo es parecido al lado derecho. ¿Qué podemos decir con esto? Que nuestra curva que tenemos en este ejemplo de los 50 estados de Estados Unidos es una curva más o menos simétrica. Simétrica, ¿por qué? Porque el lado izquierdo se asemeja un poco al lado derecho. ¿Ya? Es un tipo de distribución de nuestros valores. ¿Para qué va a salir esto? ¿Por qué es importante saber que nuestra curva es simétrica? Porque nos dice que nuestros valores caen muy cerca, la mayoría de valores caen muy cerca alrededor de la media, y hay pocos valores que caen en los extremos. Bien, bueno, este es otro ejemplo de 113 pacientes en el cual tomamos su presión arterial. Se halló la media, 123.6, la mediana, 123, la desviación estándar 2.9. Esta es una manera de visualizar. Lo visualizamos en histogramas. Y bien, vemos que los intervalos que toman cada barra es de 5 milímetros de mercurio, de 100 a 105, de 105 a 110, de 110 a 115, etc. Pero ¿qué pasa si yo decido poner los intervalos más cortos? De 1 milímetro de mercurio, de 100, de 110 a 111, de 111 a 112. La información que nos va a prever esta gráfica es en demasía, ¿no? Son muchos detalles que son innecesarios. ¿Y qué pasa si yo decido usar intervalos muy grandes, de 20 milímetros de mercurio? En este caso, ¿no? Es como que nuestra información va a ser muy simple. No nos va a poder describir muy bien nuestra
nuestra distribución, lo va a poder escribir de manera muy simplona. Entonces, es importante saber esto, no solamente poner los datos en el programa de estadística y que te salga el dato, no saber que los intervalos tienen un efecto importante para poder escribir la distribución de tu muestra. Como vemos acá, que más o menos la ideal en este caso sería de 5 milímetros de mercurio. ¿Okay? No sería de 20 o de 1 mercurio. ¿Okay? ¿Y cómo es que yo puedo más o menos decir qué intervalo va a ser adecuado para mi muestra? Bien, esa es una fórmula que no es tan usada, pero tú la puedes usar. Creo que en la parte de Stata y SPS hay una parte que puedes poner eso. Que puedes ver, tú puedes programar cuántos intervalos, de cuánto rango quieres que sea tu intervalo. Y esta es la fórmula, ¿no? Se halla la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Si yo tengo una muestra de 10, más o menos los intervalos que voy a usar es de 3. Si yo tengo una muestra de 50, mis intervalos van a ser más o menos de 7. De 100 va a ser más o menos de 10. Esa es la fórmula que se usa para ver cuáles son mis intervalos adecuados. Y así poder mostrar una información, bueno, la lista va a ser más ameno, no va a ser tan feo ni tan simplón. Bien, otra manera de visualizar nuestros datos continuos son los boxplot y el tallo y hoja, ¿no? Traducción en español. El esquema de tallo y hoja. Bien, ¿alguna pregunta acerca de los histogramas? ¿Han entendido todo? Ya vi. Si pueden hablar la mano. Un momento. En esa parte de histogramas es bueno recalcar unas cosas, ¿no? En ese taller que se está realizando el curso, aunque la mayoría no lo crea, especialmente pues, dirigiendo más la conversación a los chicos del primer año o segundo que están acá, que no tienen ese conocimiento directo de una estadística, y solamente estos 40 minutos que está dictando el Yamore está recopilando alrededor del 75-80% de los trabajos de investigación que van a ser lanzados por él en la parte estadística. Porque es así, la mayoría de los trabajos que se realiza el estudiante de medicina es solamente de tipo observacional, de tipo de llegar a un promedio, una media, una varianza, y ya está. Pero lamentablemente son estos trabajos de investigación que no repercuten, porque solamente muestran lo que uno observa. Y si vamos a cosas más serias, para los chicos de quinto, cuarto, sexto año que están acá, la tesis no te permite hacer un trabajo así. Pero ¿cómo hacer algo más complicado si uno no tiene lo básico? ¿Y cómo mostrar eso básico? Es justamente el histograma. Por ejemplo, los chicos que han ido al CUMIS acá, ¿no? Estos conocimientos que están viendo acá, ¿cómo le vendrían a uso? Para el trabajo de investigación, para la recopilación del peso, la talla. ¿Qué es lo primero que tú harías, Salón? Perdón. Con los datos que has estado recopilando. No, ¿algo? Yo. Con los que has colocado acá. Ahí podría ver en cuanto a GUMIS, la media, el tamaño de los niños, el peso. También hay datos lineales, ¿no? Vecinos que le preguntamos a las madres. ¿Y eso? ¿Llega esta media ahí? Y se podría saber un promedio. ¿Con qué fin? Con el fin de saber cuál es lo que más se da en esta población. Claro, con el fin de compararlo esto con los estándares internacionales y para ver si es que estos niños se encuentran en un estado de nutrición o desnutrición, ¿no? Es para eso lo que estoy viendo esto. Y uno lo debe mostrar por medio de estos gráficos. Este histograma que está mostrando, pues, More, a veces muchos lo ven como que, wow, un mundo, este es un histograma, ¿no? Yo presento unas barras, pero las barras son el histograma mismo. No hay por qué ver eso. Recalco esto porque justamente lo que les menciono, lo que trata de luchar la asociación es esto. Que no solamente nos quedemos con estos datos, sino pasemos a algo más. Necesitamos pues de que todos sepan esto básico. ¿Por qué? Porque algunos quizás de quinto, sexto me dirán, pucha Juancho, pero está la estadística, pues está en
el centro estadístico, esto lo van a hacer todos juntos, pues ya está. ¿Y qué hacemos en un CUMIS? ¿Está el estadista ahí en la población? Todos los datos nosotros hemos tenido que sacar de la población antes de ir a esa comunidad para ver qué es lo que se tenía que sacar, qué se tenía que ver. Y si uno quiere repercutir en la sociedad, que es el objetivo de la investigación, pues tienes que saber estas cosas. ¿Okay? Entonces, también hay que saber cómo es que lo vamos a mostrar a la población. Y justamente es los gráficos que estamos mostrando muy de abajo, ¿no? Pero es muy bueno. Bueno, otra manera de visualizar nuestros datos continuos viene a ser boxplot y estima leaf plots. ¿Okay? Tomamos el mismo ejemplo de 113 personas, 113 varones, en los cuales tenemos una región y lo visualizamos en este grafo. Ese es el ejemplo que les había dado hace un rato, de intervalo de 5. Acuérdense, esto creo que lo graben bien, ¿no? La parte de intervalos. ¿Qué cosa representa el axis? ¿No? Los intervalos. Y cada parte vertical representa el número de observaciones. Ojo. Y no solamente puede ser el número de observaciones, sino el promedio, el porcentaje de observaciones ubicado en cada barra. La altura representa eso, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de visualizar, otra manera de visualizar nuestros datos viene a ser esto, ¿no? Estima leaf plots. Viene a ser tallo y hojas, un esquema de tallo y hojas. Ese es un poco tedioso, ¿sí? Ahorita te voy a mostrar. Bueno, si lo ven acá, si ustedes voltean su cabeza hacia el hombro derecho, van a ver que tiene un parecido similar al histograma. Más o menos así, ¿no? ¿Qué representa esto? El lado izquierdo viene a representar los intervalos. ¿Se acuerdan los intervalos que vimos en el eje horizontal? Esto viene a ser los intervalos. Y esto viene a ser cada observación. Si yo quiero sacar un mayor provecho para observar cada observación, no solamente hallar el porcentaje o el número de observaciones totales que se vieron en este intervalo, fueron más o menos 4, ¿no? El número de observaciones totales en este caso fueron 4. Pero acá yo puedo ver que el número de observaciones de esto, bueno, fueron 5. Fueron 5, ¿no? Entonces, acá yo puedo ver cada observación individual. Es para eso que me sirve, para yo ver cada observación individual y no solamente ver el conjunto, el número de total de casos que caen en cada intervalo, en cada barra. ¿Qué significa este punto? ¿Qué significa este punto? Significa que cuando yo tengo el 8, lo voy a dividir en un intervalo de 8 a 9. ¿Ya? Y mi observación cae en este intervalo. Mi observación va a caer en el intervalo de 8 a 9. Entonces va a ser 89 milímetros de mercurio. Lo que yo voy a hacer es conectar este lado izquierdo al lado derecho. Voy a decir, acá hay una sola observación y la observación es 89 milímetros de mercurio. ¿Qué significa cuando yo tengo un 9 con un asterisco, un 9 y un punto? Es decir, mi intervalo de 9 a 10 lo voy a partir en dos. De 9 a 9.5 y de 9.5 a 10. De 9 a 9.5, ¿hay alguna observación? No. De 9.5 a 100, ¿va a haber alguna observación? ¿A 10, perdón? ¿Y cuál es el valor real en milímetros de mercurio? ¿Cuál? 99 milímetros de mercurio, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué entienden? A ver, ¿ustedes qué se imaginan que tienen que ver? ¿Por qué están 6 en este caso? ¿Qué significaría eso? Malditos. Hay 5 o 6. Malditos. Interpretando esta gráfica, ¿qué pueden decir ustedes? A ver, voluntad. Que se han repetido las mediciones. ¿Que se han repetido los resultados? Se han repetido los resultados. A ver, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué? O sea, cuando han hecho las mediciones, distintas personas han tenido un resultado. Claro. ¿Cuál sería el resultado de eso? Impresiones. 116. Muy bien. Entonces creo que la idea está clara. Cuando se repiten los números es que, por ejemplo acá, ha habido 5 personas que han tenido 100 milímetros de mercurio en parte en milímetros de mercurio cuando tomamos presión. Bien. Es parece que nos sirve un poco. O sea, ¿cuál es la diferencia de un histograma y un interés? Y que acá tú analizas cada observación, la vas a analizar, y en un histograma tú analizas la cantidad total que cae en cada intervalo. Eso es lo más importante. Bien, esto es algo que se está usando mucho, lo que es el boxplot. El boxplot, hay tres características importantes que vamos a ver acerca del boxplot, que es en cuanto a potencialidad para representar gráficamente una muestra. Uno, nos
permite evidenciar la simetría, porque describe mucho mejor si hay asimetría o no simetría de nuestra muestra con respecto a la media, que hemos dicho hacia la izquierda y hacia la derecha, la simetría, los extremos valores. Vamos a poder diferenciar mucho mejor los extremos valores. Quizás hay 5 valores extremos hacia el lado mayor, hay pocos valores extremos hacia el lado menor, a eso se refiere, ¿no? Y comparar grupos. Cuando yo quiero comparar grupos, es mejor usar box plots que usar histogramas. Eso cuando yo quiero, por ejemplo, una población de masculino y femenino, que vamos a ver ahorita supresiones, o otra cosa, vamos a compararlos y vamos a ver que se evidencia mucho mejor el box plot. Bien, es un box plot. ¿Alguien puede escribir? ¿Alguien sabe cómo se escribe esto? Diagrama de casas. Diagrama de casas. ¿Qué significa esta línea horizontal que se encuentra? La media. ¿Cuál? La media. No es la media. Promedio. La mediana. ¿Quién es una media? Ya. Bien, entonces para los que no sabemos, el box plot está representado por una caja, o sea, gráficamente una caja, dos líneas horizontales hacia arriba y hacia abajo. La línea que se encuentra en la parte media de esta caja viene a ser la mediana o el percentil 50. La mediana es lo mismo que el percentil 50, ¿acuerdas? ¿Okay? Y la parte de arriba viene a ser el percentil 75 y la parte de abajo es el percentil 25. ¿Qué cosa es el percentil 75? El percentil 75 es la mitad o la observación que cae en medio entre la mediana y el extremo mayor. El percentil 75 es eso. ¿Y qué cosa es el percentil mitad? El percentil 25 es aquella observación que cae entre la mediana y la observación menor. Es eso. A eso representa. Y como podemos ver, podemos analizar la mediana, el percentil 50 tiene una distancia muy simétrica o muy parecida tanto al percentil 75 como al percentil 25. Entonces cuando yo veo esto digo, escucha, sí, muestra la distribución de mis datos son simétricos, porque el percentil 50 tiene una distancia parecida al percentil 75 que al percentil 25. ¿Ok? ¿Entienden esa parte? Entonces, ¿qué cosas son estos valores? Estos vienen a ser, por ejemplo, la observación más alta. Esta línea representa la observación más alta y esta otra línea representa la observación más baja. Estos son. Entonces, analizando lo que son observaciones largas, las observaciones extremas, vemos que tanto la observación más alta como la observación más baja se aproximan a su percentil 75 como a su percentil 25 no. Entonces, podemos concluir que este diagrama de estos 113 pacientes a los cuales le tomó la presión es una curva, no una curva, es un diagrama simétrico. Es un diagrama simétrico con respecto a la mediana, el percentil 50. Bien, ahora vamos a tener otro ejemplo en el cual nuestra curva, o nuestro diagrama no se cumple. Y la raya que estaba acá, ¿Cuál raya? la del medio. Ya, esta. Ujú. Bueno, Sí. este solamente es como que el rango de mayor a menor, nada más. Ahí. La línea del medio es la mediana. Claro, la línea de medio es la mediana. El box plot no habla de medias, no habla de dirección estándar, habla de mediana y percentiles. Solo mediana. Mediana. El punto que cae en medio de todo, el punto que cae en medio, ahí es. Y vemos, ¿por qué digo que es simétrica? Porque el medio está prácticamente al medio de la mediana, ¿no? O sea, la parte inferior tiene una distancia parecida a la mediana como la parte superior. Entonces podemos decir que nuestra muestra es simétrica. Por eso digo que es muy eficiente para evaluar la simetría de nuestra muestra. Muy eficiente. Bien. Bueno, ya vamos a acabar eso. Falta poco. Bien, el tiempo de estancia hospitalaria. Este es un ejemplo de 1000 pacientes a los cuales estudiaron y dijeron a ver cuánto tiempo duraron después de ser hospitalizados, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, etc. ¿Cómo se va a visualizar el tiempo de estancia hospitalaria en estos 1000 pacientes? ¿Cómo creen ustedes que se visualizaría? ¿Creen que sería una curva simétrica? Sería la mediana al medio y de ambos lados, el lado izquierdo, el lado derecho, sean iguales. Ni nada. Chorro de leche. ¿Sí o no?
Disculpa, ¿puedes volver a reformular la pregunta? Porque no escuché porque estaban haciendo ruido afuera. Ya, ¿qué pregunta? Lo que dijiste en el inicio. Lo que yo, bueno, he preguntado ¿tú crees que la curva, o sea, en el diagrama del histograma, vimos que en nuestro anterior ejemplo era simétrico el lado izquierdo con el lado derecho? Como que eran dos espejos como que se miraban parecidos. Así, ¿no? Es muy parecido el lado izquierdo que el lado derecho, por la mitad, sí. Lo que yo pregunté es, ¿tú crees que en este ejemplo, en el cual vamos a tomar la instancia hospitalaria, ¿tú crees que sea igual a esto, sea una curva simétrica? Teniendo en cuenta que, bueno, tú todavía no estás llevando a la hospital, ¿no? No estoy en cuarto. ¿Estás en cuarto? Como estaba, Tiene cara de niño, ¿verdad? es cierto, lo que uno quiere es que el paciente se hospitalice el menor tiempo posible, ¿no? No queremos que se hospitalice 30 días, un mes, ¿no? Como algunos hospitales hacen. Entonces, ¿tú crees que la curva sea simétrica, el lado izquierdo sea el lado, los valores menores sean parecidos a los valores mayores? ¿O van a tener una tendencia hacia un lado? Es una tendencia. Hacia una tendencia. Acá, hay una pregunta. No, pero quería decir que no va a ser, o sea, en ese caso no creo que sea así, porque, o sea, dependiendo de qué enfermedad o qué tipo de cirugía haya tenido, van a tener diferentes tiempos de cirugía. Por eso es que no puede ser que un paciente que haya tenido cirugía menor en un corazón de vida y otro paciente que acaba de operar el corazón va a estar expandida. Esa es la razón, o sea, porque es que el tipo hospitalario es muy variable y nuestra muestra no va a ser así, no va a ser así. Bueno, esa forma que hemos visto en el programa se llama bell shape, o también llamado forma de campana. No sé, parece yo no le veo forma de campana, pero así es, la forma simétrica. Pero en este caso no tiene forma de campana, como bien ha dicho el compañero. Bien, analizando estos datos, ¿qué podemos decir? Que la mayoría de observaciones, el gran porcentaje, está en valores menores. Por ejemplo, acá más o menos en menor de 20 días. La mayoría de pacientes se ha quedado menos de 20 días en el hospital después de realizarse, no sé, cualquier procedimiento, sea quirúrgico o médico, al ser hospitalizado, y solamente una pequeña cantidad se ha extendido hasta 40 días. Solamente una pequeña cantidad. ¿Okay? No es que haya sido una distribución simétrica como hemos visto en el primer ejemplo, sino que la mayor cantidad de valores están muy cercanos a los valores menores. Bien, este es un box plot del mismo ejemplo. ¿Por qué es más fácil escribirlo acá? Miren, yo lo voy a escribir y ustedes van a decir si está bien escrito o no está bien escrito. Vemos que el percentil 50, la mediana, ¿se encuentra en medio o no se encuentra en medio de la caja? No. Está más pegada al percentil 25 que al percentil 25, ¿cierto? Y como vemos, la observación menor está más pegada a la caja que la observación mayor. Sí. Entonces, ¿podemos decir que esta curva, este diagrama es simétrico? No. No podemos decir que este diagrama es simétrico, sino hacia dónde tiene la tendencia. Menor valores. Hacia el lado menores. Valores menores, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, tiene una eficacia o beneficio especial en valores extremos, en valores en tendencia, en la simetría, ¿no? Evalúa bastante lo que es la simetría. ¿Y qué cosas son estos puntitos? Bien. Bueno, eso es lo que les he presentado. ¿Qué cosas son estos puntitos? Habíamos dicho que en el ejemplo anterior, siempre y cuando nuestra curva sea simétrica o nuestro diagrama sea simétrico, tanto la línea vertical, la línea horizontal superior como la línea horizontal inferior van a ser el valor máximo y el valor mínimo. ¿Okay? Pero en estos casos, cuando nosotros no tenemos un diagrama simétrico, nuestro diagrama es asimétrico, que tiene una tendencia tanto para el lado izquierdo o el lado derecho, van a aparecer estos puntitos. Y nuestra línea horizontal ya no va a ser más nuestro valor máximo, como que ahí queda el tope, no hay que el tope de nuestra muestra, sino que va a ser el tope, pero de los valores que son no atípicos. ¿Qué cosas son los valores no atípicos? Ahorita lo voy a decir. Esta línea representa la línea máxima de valores no atípicos, que son aquellos valores que están dentro del cúmulo, están dentro de la gran cantidad de valores. ¿Okay? Y estos puntos que vemos acá son aquellos valores que salen por fuera de todo ese cúmulo de valores. Vendría a ser esto.
Estos puntos que ustedes ven tienen que estar representados por estos valores, ¿no? Aquellos que salen de fuera de lo común en muestra. Lo común, lo más frecuente en muestra ha sido esta tendencia, tendencia hacia lo bajo. Pero estos son datos que son atípicos. ¿Por qué? Porque no están incluidos en estos datos, también llamados datos extremos atípicos. ¿Ok? Y a ver, si ya han entendido esta parte, ¿ustedes creen que esta línea inferior represente la observación menor o no? Sí. ¿Por qué crees? No hay puntitos. Claro, no hay un punto. Muy bien. Entonces, podemos decir, para evaluar la simetría, es muy eficaz el box plot para evaluar los valores extremos que salen por fuera de la parte común, la parte central, valores atípicos. Para esas dos cosas me van a servir, para un tercer ejemplo. Bien, esto no lo vamos a tocar porque, bueno, recontra tedioso en la parte de visualizar ese ejemplo usando el different plots. ¿Okay? Bien. Entonces, la tercera característica que les había mencionado es importante saber acerca del box plot, es que podemos comparar los dos grupos o tres grupos o cuatro grupos. Por ejemplo, acá tenemos el tiempo hospitalario dependiendo del sexo. Tenemos las mujeres y los varones. Ustedes me pueden decir que tienen una distribución muy similar, ¿cierto? ¿Pueden decir que es casi igual? No. Casi. Casi igual, pero se puede, como que tú puedes decir certeramente que son iguales o no son iguales. No, iguales no son. El 20. Bien, entonces si lo ponemos en box plot, va a ver la diferencia, ¿no? No, resalta Box más. plot tiene una eficacia muy importante para comparar grupos. ¿Ok? Entonces vemos que las mujeres tienen un tiempo hospitalario un poquito mayor que los varones, ¿no? Acá sí podemos decir sí, ¿no? Las mujeres son las que tienen un poco más de valores atípicos en tiempo hospitalario que los varones. Quizás puede ser por las secreciones urinarias que son producen mujeres, puede ser. Pero para eso no sirve. ¿Okay? Bien, y ya la última parte, para terminar esto, vamos a hablar acerca de diferencias entre población y muestra. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿podría repetir lo de ese gráfico que está con puntito y el asterisco? Ya. ¿Este? Sí, exacto. Ya, ¿este? Sí. Ya, mira. Esta es una manera de visualizar los datos corridos, ¿no? El lado izquierdo va a representar los intervalos que habíamos visto. Va a representar los intervalos que habíamos visto en el histograma. Siendo que el histograma en la parte horizontal vimos que los intervalos en la parte de abajo podían ser, por ejemplo, de 100 a 105, de 105 a 110, de 110 a 115, etc. Estos números que se van a encontrar al lado izquierdo van a representar los intervalos. Por ejemplo, este 8 punto va a representar el intervalo de 8 a 9. ¿Ya? Y este 9 asterisco, con este 9 punto, va a representar, ambos van a representar del 9 a 10, pero el 9 asterisco va a representar del 9 a 9.5 y el 9 punto del 9.5 a 10. ¿Ya? Y así sucesivamente. 10 asterisco, ¿qué representaría entonces? Un intervalo de qué tamaño. De 10 a 10.5. Y el 10 punto. De 10.5. Ajá. Y bueno, si yo te pongo, por ejemplo, te pregunto a ver acerca de este dato, este 6, ¿no? ¿En dónde caería? ¿En qué intervalo? De 14.5 a 15. Muy bien. ¿Y qué valor tendría en ninguno de estos mercurios? O sea, ya poniéndolo en valor de mercurio, ¿qué valor tendría? Eso sí, no sé. Ya. Mira, lo que habíamos dicho es que lo que nosotros tenemos que hacer es unir ambos lados. Si yo tengo acá el 6 y acá tengo cae en el intervalo de 14.5 a 15, este valor va a ser 146. Lo que quiero decirte con esto es que cada número que ves acá es una observación. Este ejemplo es de 113 pacientes, ¿o no? ¿Ya? Entonces, si yo cuento todos estos numeritos que están hacia este lado, todos estos números van a salir 113, porque cada una de ellas es una observación. Entonces,
Si yo tengo un 6 acá y un 14, o sea, mi observación cae en el intervalo de 14.5 a 15, mi observación, ¿cuál va a ser? Si yo tengo que unir el 14 con el 6, lo uno. ¿Cuál sería el valor de mínimo de mercurio? 146. 146. Ya, ¿y qué pasa si yo, bueno, por ejemplo que antes, qué pasa si yo tengo 5 veces este número? ¿En ese intervalo? Son diferentes muestras. ¿Ah? Son diferentes muestras. ¿Qué? Son diferentes muestras que se han repetido. Son diferentes observaciones que tienen un valor de 116 milímetros de mercurio. Eso es lo único que... Ay, ¿Alguna pregunta? La representación de ponerle, digamos, 8 puntos, después 9 asterisco, 9 puntos, es una representación nomás, ¿no? Porque, digamos, es el rango que está yendo de 5 en 5 en este caso, y porque después pones 8S, 8T en la otra... En esta. Sí. Es una representación, claro. Por eso. Es una representación, nada más. Este ejemplo no lo quise hablar porque se confundiría. Pero acá está recontra, o sea, el intervalo de 0 a 1 sería recontra dividido. Por eso que se le pone números, se le pone, letras o símbolos. Es una representación, nada más. El ejemplo que yo di acá es un ejemplo más fácil. Para que todos puedan tener solamente una representación que se ha dividido el intervalo de 9 a 10, de 10 a 11 en dos partes. Nada más. ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, la última parte para acabar. La última parte para acabar es la comparación de una muestra con una población. En cuanto a las gráficas. Bien, como habíamos dicho ya anteriormente, las muestras son representación de la población. ¿Ok? Las muestras se deben tomar randomizadas, es decir, al azar. No debemos escogerlas así con el dedo. Mimetizan de manera imperfecta la población. Nunca vamos a tener la media, la dirección estándar, el diagrama perfecto que queremos, sino vamos a tener solamente una representación. Bien, este ejemplo me lo había mostrado hace un momento a unas compañeras. Si yo tengo una muestra de 113 pacientes, visualizándola en el histograma, vamos a ver de esta manera. La curva es una curva más o menos simétrica, ¿sí? Pero, bueno, los espacios no están muy bien llenados. Los valores extremos vienen a ser 90 y más o menos 150 y tantos. Pero ¿qué pasa si yo aumento mi muestra a 500? La curva general sigue siendo la misma, es una curva más o menos simétrica en forma de campana. Sigue siendo parecida, pero los espacios cada vez se van llenando más. Esto se debe a que a medida que aumentamos nuestra muestra, los espacios se van llenando. Y los extremos tienen a aumentar. Recuerden que les he dicho que a medida que yo aumento el tamaño de muestra, los extremos tienden a salir a flote, tienden a sostener la media y todas esas cosas. ¿Y qué pasa si yo uso la población total, no toda mi población de pacientes, varones, a todos los varones les pongo la presión? Va a salir esta curva teórica. Esta curva teórica que es, bueno, nunca la vamos a ver porque no vamos a hacer pasar nuestro trabajo o ningún trabajo en una población, es muy difícil. Siempre vamos a hacer una muestra. Pero si ustedes ven, la idea es única. La curva sigue siendo igual, no varía. La media más o menos va por ahí. Sigue siendo igual. Lo único que cambia es la densidad. La densidad dentro de la curva es lo único que va a cambiar. No va a ser más denso, se va a ver mejor. Pero la idea es lo mismo. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? Que no importa si yo tengo una muestra de 100 pacientes, de 500 pacientes o de 1000 pacientes, siempre y cuando sea una muestra representativa de la población, una muestra randomizada, siempre va a representar de una manera adecuada a la población. ¿Ok? ¿Eso parte? Bien, eso es lo que les he dicho, ¿no? La densidad dentro de la curva es algo que se va a ver mucho mejor, más bonito en la población, en la curva de la población. Pero nunca vamos a llegar a lograr eso. Siempre vamos a tener una muestra, vamos a trabajar con muestras. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra muestra sea representativa y sea randomizada para lograr eso. Eso es lo que queremos. Y no va a depender tanto del tamaño de la muestra, sino que con 100 pacientes no voy a poder representar bien información. ¿Ok? Entonces, como les he dicho, la idea general es que, bueno, es una curva más o menos simétrica,
tiene forma de campana. Estas son las características que tienen las tres. Este es el otro ejemplo que hemos visto del tiempo de estancia hospitalaria. Cuando uso 100 pacientes, la tendencia es hacia el lado izquierdo, hacia los valores bajos. Al igual que el 500, ¿no? La tendencia es hacia valores bajos. Y la población suele tener también a valores bajos. Siempre y cuando mi muestra sea representativa de la población, siempre y cuando yo haga un nuevo método de randomización, voy a tener el mismo esquema general. Bien, y para acabar, existen formas de cómo se distribuyen las muestras. Esta es la que hemos visto en casi todos los ejemplos, una distribución simétrica y en forma de campana, en la cual trazamos por la mitad, cortamos por la mitad, y la parte izquierda se asemeja mucho a la parte derecha. Esta parte, este tipo de curva llamada curva asimétrica positiva, es parecida a la curva que vimos en el tiempo hospitalario, ¿no? En el cual la mayor cantidad de valores están hacia los valores bajos y hay una cola hacia el lado derecho, que vienen a ser los valores atípicos, los valores extremos que no están metidos dentro de este rango gráfico. Y en este caso es una curva de tipo asimétrica negativa. Negativa porque los valores extremos, los valores atípicos se encuentran hacia los valores bajos y la mayoría de valores están hacia arriba, ¿no? hacia los valores altos. Esta es una curva bimodal en la cual tiene dos mesetas. Esta es una curva reversa, es una curva de cota reversa, en la cual es parecida a la curva asimétrica positiva, si la ven, pero no tiene meseta. No tiene meseta. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, un ejemplo puede ser ¿qué pasa si yo diagnostico o trato un infarto de miocardio a las 6 horas? Va a haber una probabilidad de muerte del 50%. Si yo lo trato a las 7, va a ser una probabilidad de 60% y así, ¿no? Cada vez que yo me demore más, la probabilidad de que se muera va a seguir aumentando. Es un tipo de forma de curva de cota reversa. Y una curva uniforme, en la cual todos los intervalos tienen la misma cantidad de valores. Si yo tengo un intervalo de 100 a 110, tengo 5 valores acá, 5 valores en esta curva de 110, 115, 115, 120, tengo el mismo valor, es decir, va a ser una curva uniforme, de esta manera. Y ya, para terminar estas dos cosas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que evaluar en una curva, dentro de una curva? La moda, la mediana y la media. La moda es el punto alto, el punto más alto de la curva, el pico, ¿no? La meseta. Eso viene a ser la moda. La mediana viene a ser el punto medio. Este es el punto en el cual yo puedo partir en dos mi curva. Y la media, viene a ser el punto de balance, ¿no? El punto de balance o el promedio, la tendencia total del grupo. Bien. ¿Cómo se distribuyen estas tres características dentro de una curva? Si yo tengo una curva simétrica, tanto la media, la mediana y la moda van a caer exactamente en el mismo punto. Van a ser dos espejos que se miran del uno hacia el otro, ¿no? La cola izquierda con la cola derecha van a ser muy semejantes, van a ser prácticamente iguales. Eso cuando tenemos una curva simétrica. Cuando tenemos una curva de asimetría positiva, la moda con el punto más alto, la mediana va a ser mayor que la mediana. ¿Por qué creen que la media va a ser mayor que la mediana en este tipo de casos? Diciéndoles que los valores extremos influyen más en la media que en la mediana. Acuérdense que los valores extremos no influyen en la mediana. ¿Por qué creen que va a ser mayor en este caso la media que la mediana? Los valores científicos influirían bastante en la media. Claro, aumentaría mucho más la promedio y entonces la media aumentaría y la media se mantendría igual, la mediana. Mediana siempre. ¿Alguien entendió eso? Mediana. ¿Alguien entendió eso? Mediana igual. Ya. Habíamos dicho que la media tiende a cambiar, a ser muy sensible a los valores extremos. Si yo tengo 5 presiones, por ejemplo, 80, 90, 100, 120 y 120. Y 125. ¿Qué pasa si yo a ese 125, 5 presiones, lo aumento y lo cambio por 140? Mi media va a aumentar, ¿sí o no? Va a ser mucho mayor. Porque la suma entre el número de muestras va a aumentar, ¿cierto? Pero mi media, que es el punto medio, es el dedo medio que tengo acá, ese es mi medio, ese es mi mediana, ¿okay? Mi mediana no va a cambiar. Si yo le pongo 300, 500 a este número, mi mediana no va a cambiar, va a seguir siendo igual, ¿cierto? Entonces, si yo tengo valores que están muy altos, mi media va a cambiar porque voy a tomar un número mayor, En cambio, mi mediana, que tengo acá, va a ser igual, ¿no? A eso me refiero.
A ver, tú explícame qué pasaría acá, ¿no? Si yo tengo esto. Si yo tengo una curva de asimetría negativa, en la cual la pole está hacia la izquierda, acá me dice que la media es menor que la mediana. Acuérdate que mis valores extremos están sobre todo en los valores bajos. ¿Por qué crees que la media es menor que la mediana? ¿Qué pensarías tú? Si yo tengo, imagínate, mis cinco presiones, ¿por qué la media sería menor que la mediana? Los extremos disminuyen. Valor extremo disminuye. Dato que es menor que cambie la... Claro, está muy bien. Si yo tengo cada vez, mira, si yo, acuérdate, mi muestra tiene un valor menor de 80, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le pongo de 80 a 60? Mi media se va a ir hacia abajo, se va a ir más hacia abajo y más hacia abajo, más hacia abajo. Si yo la cambio de 60, 50, 40, igual ya está muerto. De 0 a 1 en el curvo. Entonces si yo le pongo 0 a 1 en el curvo y mi media se va a ir hacia abajo. Y si yo le pongo valores extremos, mi media se va a ir recorto hacia arriba. Pero la mediana no va a cambiar, va a ser igual porque la mediana es la observación que está en medio, no tiene nada que ver con los valores en sí, en la cantidad. No se suma, no se resta, se queda en medio. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Que tengan alguna duda? Sigue siendo un poco extenso, un poco complicado. Solamente quiero decir las cosas más importantes, así en resumen, para que se lleguen a su casa y progresemos a hacer un trabajo con los hechos. Cuando haya un trabajo en el cual tenga datos continuos, por ejemplo presiones, peso, talla, etc., voy a tener que escribir siempre estas cosas que vemos. La media, siempre tengo que escribir la media. Tengo que hallar su mediana, tengo que hallar su desviación estándar y tengo que ver cómo se visualiza en el gráfico. Si yo voy a comparar grupos, es mucho mejor que use boxplot y histograma. Si no voy a comparar grupos, bueno, no puedo usar histograma. Si yo quiero evaluar la simetría, la verdadera simetría de muestra, voy a usar boxplot. ¿Okay? Y bueno, eso es